Muy buenas tardes. Espero que me escuchéis bien. Les doy la bienvenida y las gracias por asistir a esta charla. Es una charla informal de media horita en la que compartiremos experiencias y opiniones sobre el presente y el futuro de modelos de trabajo, con el foco especialmente puesto en el modelo híbrido, que para muchas empresas como Randrum, como la nuestra, parece ser la solución que ha llegado para quedarse, la solución ideal. Entonces, me gustaría que todo el mundo pudiera aportar su punto de vista. Os invitamos a participar en esta conversación que es abierta, donde todas las opiniones cuentan y son muy bienvenidas. Y para que esto ocurra de una forma fluida, hemos optado por una dinámica que es muy sencilla, que es la del fishbowl, que es una forma de diálogo ordenado y autogestionado, que consiste en seguir unas pequeñas indicaciones muy sencillas, muy básicas. Como veis aquí en la pantalla, hay 5 pantallitas o 5 asientos libres que están a disposición para quien quiera intervenir en la conversación, quien quiera unirse y aportar su visión. Entonces, para que esto ocurra, es tan sencillo como clicar en el botón, aquí en el menú inferior de la pantalla, de unirse o join en la conversación. Eso automáticamente os ubicará en una de las sillas libres y desde aquí podréis hablar siempre que hayáis configurado micro y cámara. Si las 5 sillas estuviesen ocupadas, a las personas que las ocupan aparecerá un mensaje que invita a dejar una de las sillas libres. Esto para que haya siempre una silla libre para que alguien más pueda participar en la conversación. No hace falta que salgáis corriendo cuando esto aparezca, pero bueno, sencillamente quien esté en aquel momento conversando, pues que se quede tranquilamente, pero sí que es una de las 2 reglas sencillas del fishbowl, es dejar siempre una silla libre. La otra regla es que la conversación debe ocurrir exclusivamente dentro de este fishbowl. Por tanto, de aquí el hecho de que no haya un chat para permitir que el foco de la conversación se centre en un único lugar, ¿vale? Es cosa que en eventos multitudinarios suele ser bastante compleja. Entonces, si os parece bien, ya entramos en mérito del tema que nos interesa hoy. Yo abro el fishbowl y ya permito a los asistentes, a quien quiera participar, a unirse. Como os recuerdo que hoy estamos aquí para comentar y para aportar experiencias sobre el modelo de trabajo híbrido, resaltar ventajas y puntos débiles, y me gustaría conocer la experiencia de los asistentes. Quizás para romper el hielo un poco, me gustaría invitar a que participe o que entre en el círculo Ana Arias, que es Head of People en Runroom, y me gustaría preguntarle, a ver si está aquí. Gracias, Ana, gracias por asistir. Bueno, como en Runroom el modelo híbrido es una realidad, me gustaría saber cuáles fueron los pasos que se dieron para tomar la decisión, para optar finalmente por un modelo híbrido, y cuáles fueron los principales dolores desde operaciones. Y más que nada para compartir aspectos a tener en cuenta para quien quiera dar este paso y a la hora de tomar la decisión para encontrar un equilibrio entiendo que es necesario, ¿no?, entre empresa y personas. Vale, pues en cuanto a los pasos a tomar en cuenta para tomar la decisión, yo creo que, bueno, o sea, que este modelo híbrido se ha formalizado después de, bueno, como sabemos todos, un periodo muy, muy inestable, ¿no? Que ha sido todo este periodo de COVID, en el que hemos estado pues muchos meses pues muy en la escucha, ¿no? En la escucha de lo que estaba sucediendo a nivel de contexto de otras empresas, del sector digital y en general de toda la sociedad. Ha sido un periodo muy, muy convulso, muy extraño. Y también escuchando mucho las expectativas por parte de los runroomers. Al final, los runroomers pues, han tomado parte en todos los pasos, ¿no?, de la toma de decisiones. También haciendo un poco de recap, en esta escucha teníamos muy presente el bagaje, ¿no?, de Runroom, de dónde veníamos. Yo recuerdo cuando hace unos 5 o 6 años, cuando todavía había fishbowls presenciales,
que hicimos ya un primer fishbowl sobre el trabajo en remoto, ¿no? Evaluando un poco qué necesitábamos para que eso ocurriera y sentando esas bases de lo que después, una vez llegó el COVID y por imposición nos tuvimos que quedar en casa, pues hizo viable que fuera posible, ¿no? Pues esas herramientas, esos procesos, etcétera. Y es esto, ¿no? Pues llegó el COVID y al cabo de pues, semanas, meses vimos que estábamos preparados, ¿no? Que la comunicación fluía y que los proyectos estaban saliendo. Entonces, en el momento de ver Next Steps, teníamos, o sea, en Runroom yo creo que hay unas claras bases en cuanto a la gestión de temas que impactan a las personas, ¿no? Que es dar respuesta a las necesidades, ¿no? Y hay como dos criterios muy básicos. Es el sentimiento de pertenencia, ¿no? El sentimiento de formar parte de algo, de sentirte identificado con los valores, y el sentimiento de contribución, ¿no? De más allá de está la parte de satisfacción profesional con tus logros, pero también la parte de saber que puedes contribuir, que tu opinión está escuchada, ¿no? O sea, se escucha, ¿no? Y que puedes aportar. Entonces, lo que hicimos fue, pues, escuchar otra vez. Hicimos a mediados de 2021 una encuesta para medir el interés entre todos los Runroomers. Un poco así, highlights de la encuesta, pues un 59% votaban por un remoto, o sea, como mucho un día por semana, y un 29% semipresencial. Y bueno, sobre todo recopilar mucho las preocupaciones, ¿no? Que había en ese momento. En ese momento pues todavía estaba el miedo por el contagio, ¿no? Que a día de hoy ya parece que ha desaparecido, que ya no hay COVID, pero todavía estaba ahí fuerte. Y luego, bueno así, en plan cápsula. Pero había mucha preocupación por mantener esa flexibilidad, ¿no? Si en el momento de volver al estudio, pues que cada uno pudiera escoger el cómo. Preocupación por concentración, ¿no? Por esa vuelta al estudio, pues qué iba a pasar. Aspectos prácticos, ¿no? Pues el mobiliario, qué iba a pasar con el material que enviamos a casa, etcétera. Y me parece muy curioso a la hora de tomar la decisión que justo antes de COVID, uno de los principales pains en el estudio era precisamente el ruido y la falta de espacios de concentración. Y una vez pasado el COVID, o ya en la última época de COVID, realmente el pain principal fue el sentimiento de desconexión, ¿no? de falta de espacios para conectar con los otros Runroomers. Entonces, pues a la hora de definir la solución final, para mí está claro que el híbrido responde a los dos pains, ¿no? O sea, de repente, pues la parte de remoto pues tiene los benefits de mayor flexibilidad para conciliar, de tener ese espacio tranquilo en casa para estar concentrado, el impacto ambiental, ¿no? De reducir desplazamientos, también ser competitivos, ¿no? A nivel con otras empresas que son full remote, porque en procesos de recruitment hemos podido ampliar a territorio nacional. Y luego el presencial también cubre la otra parte de pains que se han sufrido, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Pues son pues estas relaciones personales y laborales que se afianzan mucho más con ese contacto presencial, el poder volver a tener dinámicas colaborativas de participación, de formación, que siempre se vive, ¿no? de otra manera, son experiencias diferentes. Y también en cuanto a volver a vivir la experiencia de trabajar en el lugar físico, ¿no? Porque el lugar físico, lo que es el estudio, también representa los valores de la empresa, ¿no? Y ese sentimiento que tú tienes, ese bienestar que tú tienes cuando estás físicamente en el lugar, pues también tiene un impacto, ¿no? Emocional en los Runroomers. Y de hecho, pues dentro de todo este proceso del año pasado íbamos preguntando, pues surgió el tema del nuevo local, que ahí hubo pues, muchas dudas, ¿no? De repente apareció una oportunidad de tener un local pues muchísimo más grande, pero a la vez íbamos a poner en marcha un modelo híbrido. No sabíamos si a lo mejor pues, esto es lo mejor. Y para mí también fue una apuesta, ¿no? Por tener un espacio que sea atractivo para esa vuelta al estudio, ¿no? Para esa vuelta al modelo híbrido, recuperando los beneficios de las dos partes. Y ese espacio en el que se apuesta porque se puedan dar otras situaciones, ¿no? Otros eventos, otras charlas, otras que puedan haber otras situaciones, ¿no? Y bueno, una vez decidido, pues ponemos en marcha, hicimos otra vez una encuesta, ¿no? Como, vale, ahora sí ya, vamos al modelo híbrido, ¿qué va a pasar? Y la respuesta, ha habido cambios desde que realmente hemos vuelto, pero en priori fue 42% full remote un día por semana, un 31% 3-4 días por semana. No tengo números actualizados, pero sí que ahora a la vuelta ha habido casos de personas de, oye, pues yo voy a ampliar un poquito más, ¿no?
Entonces, yo creo que al final la clave ha sido, pues esto, escuchar mucho, intentar dar respuesta a las inquietudes y necesidades que íbamos descubriendo y que se iban dando en cada momento, ¿no? Porque lo que teníamos en mente en mayo de 2021, ¿no? Cuando empezamos a hablar de, uy, que volvemos, pues al final ha distado, ¿no? de lo que ha ocurrido finalmente. Ya. Sí, sí. Buen camino hasta aquí. Total. Y bueno, no sé, yo ahora yo creo que también pensando en los pains, ¿no? De poner esto en marcha, me aventuraría a decir, no sé si Frank, que también está en el equipo de operaciones, que está siendo una transición soft, yo creo. Y uno de los motivos que yo encuentro es que no hemos querido imponer, ¿no? el cómo, o sea, hemos mantenido pues esa necesidad de flexibilidad que los rankings demandaban en el número de días, en el cómo, y mantenemos ese mindset de escuchar, ¿no? Las necesidades y de ser muy, muy sensibles a esas demandas, ¿no? O esas posibles necesidades que puedan surgir. Yo la verdad que me añado como espontáneo, sencillamente. Uy, no te... Uy, ¿se oye? No te escuchamos, Fran. Ah, vale, Hola, yo no te escucho. hola. Vale, ahora seguramente sí, ¿no? Vale, Sí, perdona, perfecto. es cosas del directo. Yo me añado como espontáneo puramente para romper un poco hemos venido a hablar de mi libro, ¿sabes? Y escuchar también experiencias de otras personas, un poco cómo lo están viviendo, cómo lo estáis viviendo, qué dificultades os encontráis para hacer un poco de descubrimiento, ver otros ángulos, otros ¿no? prismas desde el mismo Sí, tema. absolutamente. Sencillamente Sí, sería un poco, interesante. Sí, únicamente para ordenar un poquito, por si alguien se anima. Hace cosa de 2-3 semanitas salió un artículo en la Harvard Business Review que hablaba un poco de esto del modelo híbrido, a qué cosas había que prestar atención y tal, y marcaba lo que se conoce ahora mismo como las 5 Cs del modelo híbrido, ¿no? Son como 5 temas, 5 ejes a los que hay que prestar atención, que son al final, pues comunicación, o sea, cómo funciona la comunicación ahora en este modelo híbrido, personas en remoto, personas en casa, coordinación, cómo se coordinan ciertas cosas que has comentado también, Ana, la conexión, y no me refiero únicamente a cosas tecnológicas también de cómo funciona Internet y tal, sino el networking que se hace cuando nos vemos dentro y fuera de la oficina, etcétera, qué pasa con eso. Luego hablaban de la cultura, de cómo esto influye realmente en la cultura de la organización, que es un punto de vista un poco que a lo mejor hay que ver a más medio-largo plazo, pero que es algo súper tangible, y también el tema de la creatividad. Son las 5 Cs, ¿no? Creatividad, cultura, comunicación, conexión y la comunicación. Sencillamente por si alguien se apunta y dice, hostia, pues yo en este tema, ¡pam!, hago un llamamiento. Sí, súper interesante. De hecho, pensando un poco en retos a futuro, ¿no? O sea, una vez ya, pues ahora mismo estamos pues con esa parte operativa, ¿no? Del día a día en el estudio, cómo es, a ver qué pains encontramos. Pero hay un tema que a mí me parece muy interesante, que es toda la corriente de comunicación asíncrona, ¿no? De cómo podemos dar un paso más allá en evitar pues, esta dependencia con las notificaciones, ¿no? Que tanto afectan a la productividad de cada uno. Cómo podemos mejorar la parte de procesos, entiendo, metodología o herramientas para dar pasos a que haya una mayor flexibilidad aún de la que tenemos hoy en día, ¿no? Ya a nivel de horarios incluso, de autoorganización de cada uno. Totalmente. No sé si hay alguien entre los asistentes que, por ejemplo, hubiese optado por un modelo híbrido, pero había demasiados peros que lo impedían, ¿no? Para conocer o si bien hay alguien que en cambio ha optado por un modelo 100% presencial porque lo considera mejor en muchos aspectos. Mi preferencia está clara, pero entiendo que hay opiniones de muchos tipos. Sí, de hecho la semana pasada también leía que las grandes Apple, Google y tal están imponiendo, ¿no? Un número de días de vuelta a la presencialidad. Y me volvió a sorprender, ¿no? En marzo de 2022, cuando parecía que ya estaba más normalizado, ¿no? La flexibilidad de cada uno. Sí, pero sí que hay mucho de... Comparto también dos casos, 2 ejemplos, bueno, son diferentes, pero que igual pueden tener interés. Uno es el de mi mujer, Ana, que trabaja en HP y les están haciendo volver a la oficina algunos días concretos a la semana. Principalmente, bueno, para hacer... O sea, es algo que viene de arriba, podríamos decir, ¿no? Para conseguir que los equipos pues, se vean un poquito más y tal. Cuando realmente en HP, por ejemplo, los equipos están súper desperdigados por el mundo. Ella trabaja en una unidad de negocio que están principalmente en Estados Unidos, UK, varios países de Europa y tal.
y aunque quieran presencialidad tampoco se puede porque eso no va a ocurrir, ¿no? Aún así les hacen volver a la oficina, aunque sean personas sueltas y tal, sencillamente por igual sencillamente rendimiento como están pagando por el edificio, pues quieren tener gente ahí. No lo sé. No está favoreciendo, desde el punto de vista, el feedback un poco de Ana, mi mujer, en este sentido, no está favoreciendo a nada especialmente, ni es que en casa está estupendamente, tiene el estudio, súper cómoda, súper productiva y todo bien, todo igual, pero ahora va y se conecta a las reuniones con Estados Unidos, pero en vez de desde casa, se conecta desde una oficina que hay 2 o 3 personas más y ya está. Eso es un caso, o sea, pasa este absurdo, entre comillas, pero las organizaciones rollo más corporate, las políticas como son generales a veces las aplican de una forma que no tiene sentido para todo el mundo. Y por otro lado también voy a poner otro caso, este es diferente, un buen amigo ex Landroomer, no diré el nombre de momento, pero que hablamos, ellos ahora mismo trabajan en una empresa en la que venden equipos de alto rendimiento pues, a clientes para hacer ciertos proyectos y tal. Y levantaba la mano en el sentido de que muchas veces los clientes quieren que las propias personas trabajen en sus oficinas. Entonces, él levantaba la mano en el sentido de, cuando habla con los clientes de este tema en concreto, lo que le decía es, ¿qué es lo que espera un cliente de tener a un proveedor o ver a los trabajadores presencialmente, ¿no? O sea, ¿qué necesidad pretende cubrir realmente? Entonces, a todos nos viene a la cabeza y a todas, sencillamente, quiero tener una sensación de control, ¿no? Y con esto, sencillamente, trasladarla un insight o una conclusión que yo extraigo, que no todas las organizaciones todavía están en el punto de dar libertad autonomía a los equipos, etcétera, y todavía hay mucho de eso de necesito controlar, y ahora que ya ha pasado lo del COVID, necesito que estés aquí, yo te quiero ver, y ahí hay un tema también por hacer deberes. Pero es sorprendente, ¿no? Porque después del periodo de COVID en el que se demuestra que todo funciona, ¿no? Porque si no, esas personas no estarían en ese puesto. Que se imponga esa vuelta. Hola, Ana. Hola. Hola, Ana. Me uno para daros soporte. Hombre. Pues casi todos mis amigos pasan lo que ha dicho Fran, que les han obligado a volver unos días y la verdad es que yo he flipado. Que justo lo que decía, ¿no? O sea, después del COVID justo se ha comprobado, ¿no? Que todos trabajamos súper bien desde casa. Pues parece ser que no, todas las empresas lo han visto. A mí el modelo que tenemos en Runroom me encanta, o sea, libertad absoluta y el hecho de que podamos tener una oficina a la que ir, porque también tengo muchos amigos que es full remote y no tienen, ¿no?, la opción de ir a una oficina y creo que eso está muy guay. Entonces voy a poner encima de la mesa otro modelo que es ya más todavía, que es no tener ni horarios. O sea, que cada uno se haga sus horarios, que es lo que tienen en Holaluz. Es modelo híbrido, puedes ir a la ofi, puedes ir en casa, haz lo que quieras y encima no tienes horarios, tienes objetivos y tú sabrás cómo los cumples. Es interesante, eso da para otro fishbowl, ¿eh? Invitar a Holaluz que nos explique la experiencia. Ay, para este. Hola, Ana. Aquí, Ana. Hola, ¿me oís o no? Sí, perfectamente. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Bueno, gracias por el STOA este. Lanzo una pregunta. Bueno, yo en mi caso trabajo en máquinas como una agencia, pero o sea, todavía todo es como súper autoorganizado, ¿no? No hay nada que eso está bien, ¿no? Porque da libertad. Pero yo tenía la duda si cómo las empresas podían acompañar o no a ese modelo híbrido para que no sea todo un poco quien quiera ir. Supongo que se tomarán decisiones, ¿no? Porque también el ser humano, todo el mundo nos adaptamos, ¿no? A estar en casa. Hay gente del equipo que yo, por ejemplo, estoy yendo un día a la semana y les digo, venga, a ver si os animáis. Y hay gente que no se anima y vive en Barcelona, ¿no? Bueno, a lo mejor está bien así, claro que sí. Y mi pregunta es, una vez escuché a nivel de dinámicas y de facilitación que solo que haya una persona que esté en remote, ¿no? Y por ejemplo una persona de nuestro equipo vive en Madrid y otra en Italia, ya quizá todo el mundo tiene que estar como en la pantalla, ¿no? Pues porque entonces un poco era como habéis comentado que
que hacéis, ¿no? Cuando vais a Run Room, pues hacéis cosas presenciales, de eventos, de dinámicas, y tenía esta pregunta, ¿cómo lo hacíais? Es totalmente cierto, ¿eh? Nos dimos cuenta, sobre todo personas que históricamente trabajan en remoto, es el caso de Irache, por ejemplo, que sí, para ella fue excelente, ¿no? El remoto forzado para todo el mundo, porque finalmente podía estar en todas las conversaciones en el mismo nivel de interlocución que los demás, y sí que veía con cierto temor la vuelta al presencial, ¿no? Porque sería volver a estas dificultades de comunicación. En el caso concreto nuestro lo hemos resuelto con una oficina en la que está mucho más preparada para conversaciones, para videoconferencias, con más salas y más espacios donde poderse reunir en conversaciones. Pero también estoy convencida de que funciona porque estamos en un modelo híbrido precisamente, ¿no? Donde nunca hay un equipo entero 100% presente, a menos que no se convoque para un taller, un workshop específico o una reunión específica, que creo que de momento ha ocurrido en una ocasión, ¿no, Fran? Sí, no mucho de momento. O sea, hemos pasado un poco, por dar más detalle, tal cual lo que decías, Ana Chiara, de estar 10 personas en una sala mirando a una tele porque hay una persona en remoto, y entonces con un Jabra, un dispositivo, con un micro en medio de la mesa, que cuando se producían dos conversaciones en paralelo, que intentábamos que no, pero sucedía, la persona que estaba en remoto no se enteraba de nada, y entonces siguiendo un poco la línea de lo que decía Ana, ¿no? Si una persona está en remoto, todo el mundo está en remoto, pero en aquel momento, pre-pandemia, sí, pero no ocurría. Lo hacíamos de esta forma, en perjuicio un poco de la persona que a lo mejor estaba en remoto en ese momento, ¿no? Y lo que ha pasado ahora post pandemia es que a la mínima reunión, o sea, aunque haya dos personas que estén juntas o lo que sea, todo el mundo coge su ordenador y estamos, si vieseis ahora una foto de la oficina, pues hay en una misma sesión que aquí estamos varias personas de Run Room, cada uno con su ordenador en su sitio, con no sé qué, en una sala o en una zona más grupal o lo que sea, pero todo el mundo como si estuviésemos en remoto, ¿no? Entonces, nosotros lo resolvemos un poco así, como decía Ana Chiara, ¿no? Pues un espacio un poco más amplio, preparado para más salas, más espacios, una zona más de silencio, una zona más de reunión, una zona más individual, una zona más grupal, y vamos tirando con esto. Pero la realidad es que, mi opinión, es que es imposible llevar un contexto o una realidad a la otra. O sea, híbrido es una cosa, diferente a remoto es otra cosa y presencial es otra cosa, y cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, salvado un poco el punto de que cómo hacemos para que todo el mundo pueda participar y disfrutar y poder estar en la sesión, pues esto, mediante estar en diferentes salas o en la misma o compartiendo y tal, pero en grupos mucho más reducidos. Luego, a partir de ahí, pues cada cosa es un mundo diferente, ¿no? Entonces, el híbrido tiene muchísimas ventajas. O sea, principalmente, para nosotros, por ejemplo, el híbrido tiene un poco ventajas de los dos mundos, ¿no? Pero principalmente que nos permite atraer a un tipo de talento que a lo mejor presencialmente únicamente no podríamos, y esto nos ha pasado, por ejemplo, los perfiles técnicos cada vez cuesta más, debido pues, nosotros del mercado en Barcelona, startups pagando unos salarios desorbitados, pues para cualquier empresa que no sea una startup tecnológica que reciba inversión externa, es muy difícil optar a unos perfiles técnicos en este sentido. Entonces, a nosotros algo remoto, algo híbrido nos ha venido bien porque podemos buscar gente en otras zonas de España o incluso de fuera podríamos. Pero, por otro lado, pues bueno, eso, ver un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Muchas ventajas y inconvenientes que se han comentado hasta ahora. Y una pregunta, entonces, claro. Es cuando, venga, vamos a ir mañana a la oficina, ¿avisáis? ¿El espacio cubre que todo el mundo venga o no? Con el COVID, ¿no? El tema de la distancia, o sea, ¿es totalmente dejado al último minuto o tenéis como una mini reglas o mini comunicación que se tiene que...? Bueno, uno de los retos en el ámbito de operaciones en Run Room es precisamente ese, ¿no? Cómo preparar la organización para que todo salga lo más rodado y el motor esté lo más engrasado posible, pues para encajar las cosas que van apareciendo, ¿no? Porque aparece de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por un lado, apoyándonos mucho en la autonomía de los equipos. Pues en Run tenemos una estructura bastante plana y los equipos son autoorganizados. Quiero decir, nadie va a decir de un día para otro, ahora tú tienes que venir. O sea, si un equipo
organizados por rol o por cliente o lo que sea, pues creen conveniente venir a Runroom para trabajar o hablar de algo, hacer una sesión tal, ellos mismos auto-organizan ese equipo, esas personas implicadas y vienen. Quizá no de un día para otro, se hace con cierta previsión, pero lo hacen. El resto, pues el espacio está abierto, esto es como tu casa. O sea, ¿cuándo puedes ir a tu casa? Pues cuando te venga en gana. Entonces aquí es un poco lo mismo. O sea, tenemos el espacio preparado, ya hicimos mediante las encuestas un poco un análisis de la capacidad para saber, bueno, cuánto es lo máximo de gente que podríamos encajar, cuánto es lo mínimo, etcétera, para dimensionar todo, pero está abierto un poco a la libertad de la gente. ¿Cuál es el máximo de sitios de trabajo ahora? ¿Cuánta gente puede ir a la vez? Para estar a gusto, estaba preparado para 34 sitios. O sea, para poder venir y trabajar. Era el número cuando... O sea, puede ser que alguna mesa falta alguna pantalla, alguna cosa. Yo no utilizo pantalla adicional, pero hay personas que sí, etc. Entonces, para poder trabajar entre los diferentes espacios, podría haber hasta 34 personas sin ningún problema. Nosotros en Runroom ahora mismo somos 60, sí. 60, nos va oscilando un poquito el número. Pero es rápido y fácil adaptar el espacio para que pueda venir más gente si es necesario. Lo que pasa es que, viendo las encuestas y todo, los picos tampoco pasan de allí. O sea, si todo el mundo que ha dicho que va a venir en algún momento de la semana viniese y coincidiese, tampoco de momento necesitamos más. Pero si necesitásemos, las pantallas en Amazon nos llegan al día siguiente, las mesas tenemos un sitio, un almacén con unas mesas que tenemos... O sea, está preparado. O sea, si viene la gente, lo resolvemos rápido. Hay un límite para perros, ¿no? Nada, yo entro porque me gustaría un poco apelar a mi experiencia personal, que digamos que yo me he caracterizado por llevar 2 años diciendo que el trabajo en remoto, la verdad es que a mí me hacía mucho más eficiente, me hacía más organizado y yo creo que hemos conseguido romper barreras que eran muy difíciles de romper en términos incluso de co-creaciones y en ámbitos creativos. Es decir, que con herramientas como Miro, comunicación con videoconferencias, hemos hecho cosas que hace 2 años a mí me hubiesen parecido bastante improbables hacerlas y lo hemos conseguido. Somos muy eficientes, casi yo te diría que exactamente igual que en presencial. No, en mi opinión, la presencialidad no te aporta un valor en términos de productividad, en términos de eficiencia o en términos de calidad de trabajo. Creo que podemos llegar a niveles de calidad de trabajo en remoto mayores que incluso en presencial. Pero desde mi punto de vista, el paradigma híbrido, el gran paradigma híbrido es que nos puede permitir seguir trabajando de forma remota, es decir, yo estoy en la oficina, pero trabajo de forma remota. Y eso tiene una ventaja para mí, que es que tengo el componente social, que eso no estaba antes. Cuando he estado en casa 2 años, he estado muy bien, he sido muy eficiente y no me he dado cuenta de lo que echaba en falta la relación informal, la relación que surge en los pasillos o delante de la máquina del café, que es muy rica y que aporta mucho en todos los sentidos. No solo psicológicamente como para poder estar tú mejor, porque al final somos animales sociales y necesitamos comunicarnos con el resto de personas, necesitamos salir, necesitamos ver otros contextos, desconectar de la realidad en la que tenemos, sino que también para volver a conectar con personas con las que no conectaba. Yo el otro día, pues, desde que vengo a Runroom, que por cierto, yo dije inicialmente, vendré un día. Luego vine y dije, no, vendré 2. Y ahora ya estoy viniendo 3 o 4 días a la semana, porque creo que podemos sacar el rendimiento de todo el híbrido, a menos que no estemos todos aquí. No tiene sentido hacer una reunión como se planteaba al principio del 2000. Yo leí artículos de las primeras hipótesis. En Google, en Facebook, salían como prototipos, arquitectos diseñando salas con monitores que iban alrededor de la sala, donde veías a todas las personas que estaban en su casa, y unos sofás donde los que estaban presencialmente con un micro gigante en el medio. Esto es realmente
es innecesario, es como ciencia ficción que no tiene ningún sentido. Puedes estar en la oficina, puedes estar conectado remotamente con 5 personas que estén en la oficina porque hay un sexto que está fuera de la oficina, pero cuando acaba esta reunión estableces unos vínculos sociales y emocionales de contacto que te pueden enriquecer mucho. Y para mí ese es el gran paradigma del trabajo híbrido, es decir, poder seguir siendo eficiente remotamente, pero estar conectado con el resto de personas. Muchas gracias César, Fran, Ana y Ana por haber intervenido, aportado vuestra visión y vuestras experiencias. En breve vamos a colgar el vídeo de este Fishbowl en YouTube y bueno, y os invitamos a participar en los siguientes que vayamos a proponer, también a proponer títulos si queréis o temas de conversación a través del mismo canal de YouTube o por mail stua@stua.com. Y bien, pues os adelanto que el próximo Fishbowl será hablaremos de open source y de desarrollo de proyectos open source, con varios expertos que darán su opinión y sus tips al respecto y nada. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Chao, adiós.